buenos días a todos ustedes. Como siempre, gracias por acompañarnos y ser parte 1A de este espacio Entérate con Mayra, que llega a ustedes a través de Cinevisión, Canal 19, para toda la República Dominicana y para los Estados Unidos y más allá, a través de Dominican Network. Para nosotros será siempre un placer contar con ustedes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? A mí me va súper, porque y viéndole usted que vino súper buen mocito, yo no sé qué fue lo que usted se hizo. ¿Usted cómo pasó como por sabe que el calor derrite. Usted pasó por un spa. El calor derrite lo feo. Pues lo derritió bien a usted entonces. El horno del calor que tiene a los dominicanos hasta la coronilla. También deja su secuela y pone a la gente... Bien, a mí lo que me informaron por ahí, que mi DNI, que después de aquí usted iba posiblemente a almorzar con doña Clara. Así mismo. Para un restaurante que no lo vamos a decir aquí porque hay que pagar esa publicidad, pero de la high class. Así mismo, óiganlo bien, díganlo bien alto. Doña Clara se lo merece. Y usted puede hacerlo. Mire. ¿Qué miro? Esta semana la sociedad se sobresaltó con el famoso acuerdo a que llegó el Ministerio Público. Ay, Dios mío. Con el señor Maxi Montilla, mediante el cual él va a entregar más de 3,000 millones de pesos en efectivo al fisco. Si él entregó eso, si él va a entregar, que todavía no lo ha entregado, esos 3,000 millones, seguramente que debe de haber esa misma cantidad multiplicada por 2 o por 3 que le queda a él. Seguro, porque pelado no se va a quedar después de ese sacrificio que él hizo. Don Eli, eso para mí tiene una doble lectura. Por un lado, yo no entiendo ese tipo de negociaciones que hace el Estado, aunque yo sé que al Estado no le conviene tener una persona presa per se, sino recuperar parte de lo que se les robó, ¿cierto? Correcto. Pero también con esa devolución que está haciendo Maxi, le está diciendo a todo el país que ciertamente ese dinero no era de él y que se lo robó, ¿cierto? Cierto. Porque si es suyo, usted no tiene por qué devolverlo, o sea, si usted lo hizo trabajando. Entonces, si usted está devolviendo 3,000, como dice él, usted tiene que tener 15 guardados. Así mismo. Hay mucha gente que... Entonces tú devuelves, ya con eso le pagaste... A la sociedad. A la sociedad. Pero tú no estás devolviendo nada tuyo, ni dando nada tuyo. Tú estás devolviendo algo que te cogiste. O sea que tú no estás pagando nada. Y por eso la gente un poco critica este tipo de acuerdo, porque ya ahí quedó. No va preso. No, tiene que ir. La condena va a ser menor que si no hubiera colaborado. ¿Y cuál es esa condena? Pues yo no no sé. Hay que ver, hay que esperar que vaya a juicio de fondo. Porque es que... Bueno, es que es muy mínima cuando hacen ese tipo de negociación, pero lo que yo le digo es, al Estado obviamente no le conviene tener una persona presa, sino recuperar parte del patrimonio, ¿verdad? Así pero mismo. También debe existir otro tipo de condena que le dé ejemplo a la sociedad, porque tú dices, bueno, si yo me voy a robar 10,000 millones y voy a hacer una negociación para devolver 2 o 3, yo puedo agarrarme 2 o 3 años preso y soy millonario como quiera, ¿sí o sí? Así mismo. Multimillonario. Hay quienes dicen que con este tipo de acuerdo no se colabora en nada en la lucha contra la corrupción, que muy al contrario, esto incentiva a que otros... Lo que acabo de decir. Otros roben, porque si yo robo 20 y me quedo con... Negocio 3. Negocio 3, va la cosa así. Pero también hay que ver esto del otro lado. La justicia dominicana no es muy diligente condenando a personas con influencia. Usted sabe que la justicia dominicana básicamente se aplica aquí para quien en un campo, en una bodega, se mete y se roba una cuarta de salchichón para dar de comer a sus hijos, o se roba una gallina para hacer un sancocho en eso. Entonces, para eso sí, la justicia condena. Es diligente. Es diligente, pero cuando se trata de poderosos, y lo hemos visto a través de toda la historia, la condena suave. Otra. Suave, que han recibido benigna. Personas que han desfalcado hasta bancos. Y oiga esto, don Eli, otro ejemplo de eso que usted acaba de decir,
es lo ocurrido con ese joven que fue asesinado durante un tiroteo en Herrera y que después de estar muerto es que se descubre o que se da a conocer, más bien dicho, que este fue uno de los que planificó el asesinato a la estrella David Ortiz. Entonces, tú dices, ¿cuáles elementos tenía ese tipo tan grande que ese juez tuvo que fijarse y avalar todo lo que él hizo y que se comportó tan bien para que solamente a mitad de condena le fuera pues dada la libertad condicional, ¿cierto? Sobre todo cuando se trata de un caso como este, ahí hay muchas aristas. Hay presos que se han robado una gallina y que han sido condenados a 5 años. Bueno, ¿cuánto preso preventivo? Óigame, y que por más buen comportamiento que han tenido, nadie lo ha tomado en cuenta, ningún juez lo ha tomado en cuenta ni se ha hecho la diligencia para saber si esa persona califica para una libertad condicional. Mire, aquí cualquier ciudadano puede robarse hasta la República Dominicana entera con ese mapita que usted ve ahí y la bandera tricolor. Y si cuenta con buenos abogados, al momento sale porque lo no solo con buenos abogados, tiene que contar con otras cosas, don Eli. Sí, pero cuando usted contrata buenos abogados es porque cuenta con muchos recursos. Y esos buenos abogados llevan programas de relaciones públicas que terminan limpiándolo a usted. Terminan diciendo que usted, que fue, no lo digo por usted, que fue una persona muy mala, termina considerándolo el quinto o cuarto padre de la patria después de Duarte Sánchez Mella. Ay, Dios mío, qué eso ocurre con esas personas así que tienen muchos recursos y que pueden pagar buenos abogados, que la justicia no es ciega, como dicen, sino que ve a quién le va a aplicar. Bueno, también ahí hay que hablar también de un caso que ahí sí la justicia creo que tuvo donde es, porque hay muchas personas que dudaban que luego de la ratificación de la sentencia de 5 años de la exdiputada Rosa Amalia Pilarte, pensaban y decían incluso, no, esa no la van a trancar nada, esa la van a dejar en su casa. Pues ella el pasado jueves, don Eli, fue buscada a su casa y llevada a la cárcel Rafael Mujeres, donde ella deberá cumplir 5 años de prisión al ser acusada y hallada culpable de lavado de activos. ¿Ve? También le fueron confiscadas varias propiedades ascendentes. Muchas propiedades. Por eso muchas es varias. Ascendentes a miles de millones de pesos. Y ahí vimos la doña que iba, incluso se habla de que se hizo una pequeña cirugía para corregir, es su derecho. Es su derecho, sí. Pero tiene que cuidarse muy bien eso allá en la cárcel, porque usted sabe lo que eso significa. Bueno, Rafael Mujeres es una cárcel, ella no tiene esa gran comodidad, pero me imagino que y es ella... muy duro para una persona que ha conocido otros escenarios que no son precisamente lo que tengan que ver con el de una cárcel, que por demás resulta deprimente, primero por el hecho del encierro y después por todo el entorno que uno sabe que acompañan a las cárceles de este país. En este caso hay que hacerse la misma pregunta que uno se hace con Masi. Si pudo el Ministerio Público investigar todas las propiedades que ella adquirió producto del lavado, si no hay otras. O ellos, porque ahí están involucrados también los hijos y su esposo, o sea que eso es un emporio completo. Un emporio de lavado. Bueno, sí, así es. Don Eli, terminamos aquí con nuestro comentario por el día de hoy, pero venimos con nuestra entrevista. Correcto. Así es que vamos a hablar de patología, cómo se investiga un asesinato. Ok, claro. En el desarrollo de este espacio, Entérate con Mayra, llegó nuestro momento estelar y es el de recibir a nuestro invitado en el día de hoy. Se trata del patólogo Rafael Alcibíades Valdés Peña. Con el doctor vamos a hablar sobre todo de la creación de un órgano muy interesante y de muchas cosas que tiene don Eli por ahí guardadita, preguntas para el doctor. A usted, gracias por venir a compartir con nosotros todas esas informaciones, doctor. Gracias por la invitación. Salud.
Conozco bastante a Elis, somos amigos de muchos años. De batalla. De batalla. Don Eli es un hombre muy famoso, señores. Sí, sí, Mire, sí, cuando sí, yo crezca quiero ser como usted. No se puso tímido. Saludos, doctor Valdés. Quisiera hacerle esta primera pregunta. ¿Qué es y qué busca ese instituto de formación profesional que es más o menos un apéndice del Colegio Médico Dominicano? ¿Cuál es ese objetivo? Bueno, realmente es un órgano, ¿verdad?, que tiene como objetivo fundamental la formación académica y dirigencial de los médicos dominicanos. ¿Médicos dominicanos en sentido sentido general general. o solo patólogos? No, médicos en sentido general. Ah, como una escuela. Exactamente, de formación en el ámbito académico, pero también en el ámbito dirigencial. Porque dirigir en términos de salud No es requiere fácil. de conocimientos tanto del ámbito político, social y económico. Para que un colegio pueda realmente desempeñar sus funciones, tiene que tener una visión política Científica. y científica de qué tipo de salud aspiramos. Entonces, el médico como ente fundamental de nuestra institución tiene que estar en ese proceso de preparación constante, no solamente desde el punto de vista académico, sino también dirigencial, porque dirigir conlleva también conocimientos en los ámbitos que le mencioné. Y ese es el objetivo fundamental, porque como colegio nosotros somos asesores del Estado y tenemos que tener un nivel de producción y de propuestas a la sociedad que vayan en beneficio de la misma. Y eso solamente se logra a través de un ejercicio permanente de tratamiento de los problemas, de eventos, de actividades. ¿Qué, ya está conformado el instituto? ¿Cuáles pasos se han dado? ¿Qué falta o cómo va? Sí, lo primero que hicimos fue crear un reglamento donde se define lo que es el instituto. Y en el instituto hay un consejo general, y ese consejo general, quien lo preside es el presidente del colegio médico y los diferentes directores o dirigentes de lo que nosotros llamamos regionales. El país tiene una región norte, una región sur, el Distrito Nacional, la capital, y cada una de esas instancias son como los brazos ejecutores de la política del colegio médico en todos los sentidos. Entonces, la mayoría de los directivos o del directivo principal de cada regional forma parte del Consejo General. Ese Consejo General tiene como función fundamental la de la aprobación de las políticas que elabora el instituto. Es decir, hay una conexión. Nosotros venimos siendo como el brazo ejecutor, lo que producimos, pero quienes sancionan, ¿verdad?, en términos general, las políticas, las medidas presupuestarias, todo lo que tiene que ver con el colegio en términos generales y programáticos, ese es el Consejo General. De manera que no somos un ente separado, ni tampoco asociado, sino somos parte del colegio médico como órgano. Y esto fue reconocido por el propio comité ejecutivo en esta gestión. Pero ese instituto, a ver, va a tener, o sea, se va a encargar de la formación médica, de la formación profesional de los médicos, pero ustedes van a plantear que los reconozca algún organismo como el instituto, las universidades y el instituto que regula, el ministerio que regula la educación superior. Bueno, como te digo, es un proyecto, ¿verdad? Pero ese es el objetivo. Crear un instituto que tenga una personalidad, ¿verdad?, en términos de formación, para que los programas que elabores y plantee tengan su certificación y reconocimiento de parte de las instituciones educativas del país. Pero doctor, para eso ustedes van a necesitar recursos, Claro, muchos claro, recursos, obviamente. Claro. Ustedes a la hora de conformar este instituto identificaron cuáles serían las fuentes mediante las cuales ustedes obtendrían estos recursos. Bueno, dentro de los recursos están los recursos que puede aportar el propio médico.
porque somos una membresía de aproximadamente 14.000 médicos, y con una sencilla cuota que se puede establecer, se genera una base económica que nos permite a nosotros desempeñar nuestras actividades en términos de organización de cursos. Habrán algunos cursos que serán gratuitos para la membresía, pero otros tendrán una modalidad dual, es decir, pagarán, pero el objetivo es que el médico sienta el instituto como parte de su formación. ¿Qué sucede? Que hay una institución que se llama CONAREN. CONAREN. Sí, que la dirige el doctor Mauro Canario. Mauro Canario. Que está en el ámbito del trabajo de la certificación y recertificación de los médicos. Pues precisamente se contempla en un futuro hacer como especie de un acuerdo para que los cursos académicos que se vayan programando con las sociedades especializadas en áreas concretas del avance científico puedan servir para que los médicos lo utilicen en el sistema de puntuación para ese proceso de recertificación, porque los médicos tienen que recertificarse periódicamente en cuanto a sus conocimientos. ¿Y eso se hace en el país? ¿Se recertifica? Sí. Se está en eso. O sea, hay una institución que la dirige, que es un organismo ya en la cual el colegio médico participa, ¿verdad? Pero que tiene una representación de otras instancias. Y se está trabajando en eso. Doctor, ¿qué hace un patólogo en el ámbito de la medicina? ¿Cuál es su papel? Bueno, el objetivo de la patología, como su nombre lo dice etimológicamente, es el estudio de las enfermedades. Nosotros, los patólogos, somos en realidad... ¿No choca eso con un infectólogo? No. No. Porque de los grandes aportes que se hacen en la medicina la hace la patología, que tiene varios campos, un campo investigativo, ¿verdad? ¿Cómo saber dónde se origina una enfermedad? ¿Por qué se Exactamente, produce? estudiar la enfermedad, sus manifestaciones, ¿verdad? Cuando una persona se enferma, deja estigma en los tejidos, y hay enfermedades que no dejan estigma, pero la mayoría de las enfermedades, por ejemplo, dejan estigmas en los tejidos, que el patólogo estudia de manera macroscópica a nivel de los órganos, pero también a nivel microscópico. Eso tiene sus niveles de profundidad. Porque hay una patología básica, ¿verdad?, que es la que nosotros hacemos, pero ya hay una patología que a profundidad entra en el terreno de la genética, de la inmunología. ¿Cuál es esa, doctor? Esa patología? La patología molecular. ¿Y la forense es la que tiene que ver con la criminalidad? Sí, la patología forense en realidad estudia las causas y maneras de muerte desde el punto de vista legal. Y parte del criterio de que hay que definir, ¿verdad?, cuáles son las maneras jurídicas de muerte. Ya. Y esas maneras jurídicas de muerte pueden ser un accidente, puede ser un suicidio, puede ser un homicidio, pero puede ser también una enfermedad natural. Doctor, cuando se utiliza un patólogo forense en estos casos para determinar las causas, ¿verdad?, de un crimen, ese patólogo tiene que ser avalado oficialmente, ¿verdad?, para participar en esa investigación. Bueno, desde que no puede ser alguien particular, no. Bueno, anteriormente en el gobierno del doctor Jorge Blanco, Salvador Jorge Blanco, se aprobó una ley que permitía a los juzgados utilizar a los médicos en términos de peritaje. Pero después que se formó el Instituto de Patología Forense, doctor Valdés y Nasif, ya son instituciones reconocidas por el Estado que tienen la potestad de hacer los estudios legales correspondientes. Pero antes el juez solicitaba a un médico, ese médico tenía que jurar, según la ley, para hacer y ejercer la condición de peritaje. Ya ese proceso, en el caso de los patólogos, no se da. Tiene que pertenecer al INASIF. Exactamente. Y hay muchos patólogos aquí, muchos patólogos. Yo diría que la membresía debe estar llegando cerca de los 200. Cerca de los 200. De los patólogos generales, pero de los patólogos forenses, muchos de los cuales pasan primero a ser patólogos generales, ¿verdad?
y van a esto como si fuera una especie de posgrado. Sí. En el proceso de formación del médico patólogo, primero tiene que pasar por el estudio de formación médico general. Claro. Y luego la residencia. ¿Hay muchas residencias médicas de patología aquí en el país? Hay dos. Dos. La primera de ellas se formó en el 1983 En el 83. y se formó por un requerimiento, en cierta forma, de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS. Porque aquí, cuando ustedes van a un hospital y van a buscar un certificado, ¿qué dice ese certificado? Lo certificó un Paro patólogo. cardiorrespiratorio. Paro cardiorrespiratorio. Todo el mundo que se muere, se le muere se le para el corazón y deja de respirar. Dios mío, yo me río porque independientemente de lo que haya muerto, ya eso es una identificación general. Sí, porque se paró de respirar. Es un diagnóstico muy literal, muy general, Mucho preciso. Muchos de los que murieron aplastados ahí en el JESEC Sí, tienen esa definición. exactamente. Pero es que todo el mundo debe ¿Por respirar qué? que se Porque murió. no hay, ¿verdad?, una organización real, porque esos pacientes había que hacerle autopsia. No se le hizo. Se le hizo a muchos, pero es que la cantidad de personas que estaban fallecidas en la patología forense, sobre todo cuando hay desastres, hay mucha presión de la propia sociedad, de la propia población. Y aquí realmente, aunque hay programas ya definidos de manera particular, porque hay un comité de emergencia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Todavía nos falta, ¿no? Doctor, mire, algo que yo quiero que usted aclare y que yo sé que ha quedado en el vacío. Usted sabe que en todo lo que uno leía y veía, muchas personas se preguntaban, pero todo el mundo sabe que esa gente murieron aplastados por el techo que se derrumbó. Entonces, ¿por qué hay que hacer la autopsia? Explique por qué. Sí, hay que hacer la autopsia. Porque ese certificado tiene que... Porque en la apariencia hubo un derrumbe, pero siempre el patólogo forense tiene que actuar con objetividad. Y a veces, como dice mi querido profesor Sergio Sarita Valdés, los muertos hablan. Sí, señor. Entonces, usted tiene un pie destrozado. Cuando se hace la autopsia, se nota que hay cambios de necrosis a nivel del miocardio. Hubieron otras alteraciones que explican la muerte. Entonces, ese paciente, ese cadáver, no murió por el aplastamiento. Murió por la sorpresa que le dio el problema. Entonces, todo eso, en términos de estadística, hay que clasificar, ¿verdad?, la naturaleza, características, sí, el tipo de enfermedad que tiene. Y esa descripción del forense en ese escenario, ¿puede cambiar algún tema en términos jurídicos? Claro que sí, porque se parte el criterio de que hubo un derrumbe, ¿verdad? Pero si el derrumbe fue producido por otras causas que no tienen que ver con problemas estructurales, sino con otras causas, muchos de esos pacientes van a tener características que el patólogo forense va a estudiar y va a decir, no, aquí hubieron otras cosas. Es decir, justificar la naturaleza de la muerte y a partir de la naturaleza de la muerte determinar y relacionar esos hallazgos con el escenario. Por eso cuando se produce una situación, ya sea un crimen en términos individual, lo primero que exige un patólogo forense que se respete es que no se mueva ni se altere el escenario. Si usted, por ejemplo, le dicen, Dios no lo quiera, que su esposo apareció muerto, y cuando llegan a examinar el escenario encuentran que hay una almohada en el suelo, que hay un zapato tirado, que hay un vidrio roto, y la policía dice, por ejemplo, que fue un suicidio. Ahí hubo violencia. Porque el escenario lo estaba aportando. Indica que hubo violencia. Exacto. Entonces, lo primero es preservar el escenario para que no se modifique, no se movilicen herramientas, no se movilice nada. Porque cuando se modifica el escenario se borran evidencias. Y lo que el patólogo hace es interpretar muchos de los hallazgos que encuentra en los cadáveres y los correlaciona con el escenario, con la naturaleza del escenario. Sí. Doctor, hay un caso que siempre uno lo ve en los periódicos que dice, el médico legista
actuó y el mismo médico legista que cuando fallece alguien en su casa, va y diagnostica eso que usted dice, cardiorrespiratorio. Cardiorrespiratorio, sí. ¿Hay alguna diferencia entre un patólogo y un médico legista? Bueno, el legista puede ser cualquiera. Es como si fuera un médico general. Que se asemeja al sistema coronel en Estados Unidos. ¿Coronel? Sí. En la milicia, si vamos a hacer una comparación. No, así se le llamaba. Son especies de médicos que hacen el levantamiento del cadáver y determinan si ese cadáver hay que hacer la autopsia, si no hay que hacer la autopsia. Y es el primero que llega a la escena del crimen. Que es el caso del médico legista, que tiene que hacer un levantamiento y certificar para que se haga la autopsia correspondiente o derivarlo a la autopsia correspondiente. O es el caso, por ejemplo, de un paciente que murió, llegó a emergencia y murió ahí, sin que lo hubieran visto. ¿Qué hace la clínica? Que llama al médico legista adscrito, ¿verdad? Para que haga un levantamiento, porque ya es un caso que tiene implicaciones jurídicas. Doctor, ¿hasta cuántos años después puede un cuerpo conservar los signos que le permitan a un forense determinar la causa de una muerte? Cuando hay ya un estado de composición del cadáver, ¿verdad? Se hace muy difícil, es muy difícil. Y habría que utilizar técnicas muy concretas. Porque dicen, vamos a desenterrar el cadáver para hacerle una autopsia. Sí. Explíqueme, ¿hasta dónde eso se...? Siempre y cuando hay una preservación más o menos de algunos de los órganos, si hay una evidencia que son evidentes, macroscópicas, se puede hacer, pero ya cuando el cadáver entra en un proceso ya total, ¿verdad? En la que prácticamente lo que están solamente los huesos, pues lógicamente ahí es prácticamente imposible, es muy difícil. Ahora, cuando hay, por ejemplo, en casos de tragedias, que hay personas que quedan totalmente desfiguradas, ¿verdad? Ya en la forma de abordar ese cadáver para fines de identificación tiene todo un sinnúmero de reglas que están estipuladas. Dice que la dentadura es vital, doctor. Exactamente, exactamente. En la mayoría de los países que son organizados, ¿verdad? Hay el informe de las arcadas dentarias en términos radiográficos son evaluadas antes de la muerte y después de la muerte. Después de la muerte, la arcada dentaria coinciden. O sea, las arcadas dentarias de un ser humano es única como son las huellas. Cierto. Sí. Entonces se utiliza dentro del proceso de identificación de los cadáveres. Pero eso aquí no, el sistema de salud oficial no guarda los expedientes y mucho menos ese tipo de información. Que sería importante. Que sería importante. Claro, por ejemplo, claro. Yo recuerdo que cuando iban a transformar el Morgan quemaron padre, todos los expedientes. Que eso fue para mí un crimen de lesa patria. Un crimen de lesa patria. Porque yo me formé en ese hospital. Padre de la gloria. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre autopsia y necropsia? Es lo mismo. Son dos palabras etimológicamente, ¿verdad?, que dicen lo mismo. Necropsia y autopsia. Doctor, aquí se usa mucho el patólogo forense cuando hay crimen que no tienen una causa más o menos muy específica de cómo ocurrió. Sí, se usa, pero lamentablemente, y es que decirlo de manera frontal, como son un país bananero y subdesarrollado, a veces los informes quieren como trastocarlo, ¿verdad? Se manejan los informes en muchos casos. Yo pienso que han habido casos. ¿Cierto? O intenciones, porque realmente si una necropsia va a aportar datos que van en contra de intereses. Porque recuérdese que la justicia realmente tiene aquí un criterio. Tiene ojo para ver a quién se le aplica. Exactamente, tiene ojo para ver. Oh, Padre de la gloria. Exactamente. Entonces cuando un forense llega a una escena del crimen y se encuentra con una situación de esas que no se quiere dar a conocer la verdad, o sea, la realidad de lo ocurrido ahí, ¿cómo se maneja esa confrontación? Porque se supone que el forense dice, no, yo voy a dar mi versión, yo tengo que
resguardar mi profesionalidad y mi credibilidad y no la voy a... No, en términos general, ¿Ha habido eso? no solamente aquí, a nivel mundial. A nivel mundial. El patólogo se ciñe a su ciencia y evacúa un informe. Ahora, hay otras instancias que son los que dan el informe. En ese proceso de interpretación, a su manera, puede pasar cualquier cosa, pero en términos general, los patólogos forenses hacen su trabajo en términos científicos. Doctor, hay los 200 y pico de patólogos que usted citó ahorita, que hay generales y patólogos están forenses bien distribuidos o están concentrados como otra especialidad en los grandes centros urbanos, la capital, Santiago. Bueno, ha habido intentos de regionalizar. Creo que en Santiago hay un área de patología forense, en el sur, pero algo muy débil. Pero ¿tienen que estar en los hospitales o en un instituto? No necesariamente. Puede ser independiente, claro, como el caso del doctor. Claro, Mire, claro. doctor, ¿y qué tan preparado en términos de equipos científicos y eso está la República Dominicana como para determinar situaciones en casos sumamente complejos? Está muy atrás. ¿Estamos atrás? Sí, porque fíjese, por ejemplo, el estudio el uso del DNA para, por ejemplo, la identificación en determinados casos de los cadáveres, sobre todo en aquellos casos en que la muerte ha borrado las evidencias básicas de identificación, porque todo es un proceso. ¿Cierto? O sea, gente con la dentadura totalmente rota, las manos quemadas. Las huellas son importantes en ese proceso de identificación, pero si las manos están quemadas y el cadáver está totalmente destrozada, entonces la identificación sería a través del DNA, que se usa como prueba pero las pruebas de DNA son costosas. No se hace aquí en el país. Se hace. ¿Y cuánto podría costar una prueba de eso? Bastante cara. Más o menos. No podría decirle así un precio tal. ¿Qué es DNA? El DNA es la estructura genética, ¿verdad?, que media todo el proceso de formación de proteínas, sobre todo y son estructuras, ¿verdad?, que están fundamentalmente en los cromosomas y que desempeñan la función de mediar la herencia genética en otra cosa y en otro aspecto mediar la síntesis proteica de proteínas, que son lo que determinan el funcionamiento orgánico en términos generales. Bueno, doctor, nosotros queremos agradecer su participación en este espacio y deseándole que tengan muchos éxitos en la conformación de ese instituto y que puedan ustedes apelar a sus compañeros, a sus colegas para que realmente puedan apoyar el nacimiento de una institución que lo que busca es fortalecer el ejercicio médico aquí en la República Dominicana. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista con el doctor Rafael Alcibiades Valdés Peña. Sí, doctor. Sí, que dentro de las actividades que tenemos próximamente va a ser la celebración el sábado 13 en el Salón Durán Bracho de un evento que precisamente tiene el nombre, fíjese qué nombre tiene. Se llama Papel de la Patología Forense en Situaciones de Desastre. Y en ese interesante. Interesante, a propósito. Y en ese evento va a participar el doctor Santos Jiménez Páez, director del Instituto de Patología Forense, el doctor Sergio Sarita Valdés. Va a tratar el tema, la patología forense en situaciones de desastre, enfoque histórico y situación nacional. El otro tema es protocolos internacionales en la identificación de víctimas en desastre. ¿Cuál es el proceso de identificación? El otro tema sería, eso es la doctora Patricia Reyes, una médico patólogo que tiene especialidad en el área forense. El otro tema es logística de recuperación de cuerpos en los desastres y su relación con los servicios forenses. Eso es sábado 13. 13. Repita la hora y el lugar. 13, sábado 13, Salón Durán Bracho, a partir de las 9
9 antes meridiano. En el Es colegio un panel. médico. Un panel. En el Colegio Médico Dominicano. Saludos, Durán Bracho. Bueno. El otro exponente es licenciado Juan Cesario Salas, director ejecutivo de la Defensa Civil, que va a tratar el tema de la participación de la Defensa Civil Sí. en esto. Y por último, la doctora Sonia Lebrón, que va a tratar sobre los retos de la patología forense en la República Dominicana. Muy interesante. Ahí está la invitación para que acompañen ahí a todos los médicos, abogados, público en general. periodistas. Y periodistas. todos los interesados. A ustedes permanezcan, que aún queda más de Entérate con Mayra. Ya volvemos. A nuestra querida Sara Espinosa hablarnos de los temas migratorios en Entérate con Mayra. Hola, querida Sara. Hola Mayra, ¿cómo estás? ¿Qué tenemos para hoy, querida Sara? Informaciones importantes. En esta semana la Embajada de los Estados Unidos anunció que fue pospuesta la eliminación de exención de entrevista para mayores de 79 años y menores de 14 años. ¿La pospusieron? La pospusieron. ¿Sin fecha fija o pusieron No fecha? hay fecha todavía específica, pero debido a algunos cambios y algunas actualizaciones en su sistema, ellos han pospuesto, después de haber anunciado de que iba a entrar en vigencia a partir del 2 de septiembre, pues en el mismo martes, 2 de septiembre, Sí. informó la Embajada de los Estados Unidos aquí en la República Dominicana que las medidas fueron pospuestas, señores, así es que usted bien atento con estas informaciones. Y es que Mayra, en eso de la exención de entrevista hace muchos años, se le permitió a los menores de 14 años poder tener un visado derivativo de su papá o de su mamá, uno de los dos que tuviera el visado, y no tenían que ir a entrevista. Ahora bien, ¿qué pasa? Y también a los mayores de 79 años. Pero debido a algunas actualizaciones que la Embajada ha estado haciendo y algunas informaciones con relación a estas medidas, pues en esta semana también se tomó esa especialidad que tiene la Embajada de dar todas sus informaciones con tiempo, de que esas medidas fueron pospuestas. Señores, no sabemos hasta el momento para cuándo serían, así que usted debe de estar bien atento a esos correos donde usted ya creó su perfil para que esté informado de todas esas novedades de la Embajada de los Estados Unidos. Y era un alivio, Mayra, para los padres de que no tuvieran que ir a entrevista consular. Pues ahora van a tener que ir a entrevista. ¿Por qué? Porque eso es una medida de prevenir fraude, según las informaciones que estuvieron dando en los medios. No creo, porque ellos lo han hecho así toda la vida y... Pero tú sabes algo, Mayra. Habrán cambiado porque Trump ha tomado muchas... Sí, la Embajada de los Estados Unidos es muy crediticia. O sea, tú llenas un DS-160 y ellos entienden de que todas las informaciones que están plasmadas en ese DS-160 son verídicas. Entonces, muchas veces usted lleva las informaciones adicionales, no se la piden porque el cónsul, dentro de su prerrogativa, está entendiendo de que usted está hablando la verdad. Entonces, ahora con estas nuevas medidas van a tratar de prevenir algunos fraudes. Yo entiendo algunos fraudes. Y también es importante señalar que actualizar su sistema con estas novedades con relación a lo que es la eliminación de la exención de entrevista, creo que fue muy rápido cuando dieron el comunicado de que a partir del día 2, a que ahora a partir del 2 de septiembre pudieran dar la información de que se pospuso. ¿Por qué? Porque creo que fue poco tiempo para ellos, Mayra. Esas son parte de las medidas, Sara, que ha estado tomando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para restringir la migración hacia los Estados Unidos. Es su derecho. Claro que sí. Puede hacer todo lo que entienda pertinente para eso. Y he visto también que el cónsul, el que mandaron como cónsul de los Estados Unidos aquí, William Swaney, ha sido muy claro, preciso, conciso y macizo con relación a muchas informaciones, incluso hablando de las causas por las cuales se le podría cancelar
el ha sido como visado. muy abierto, Mayra, y muy, No, y muy directo. Muy directo con relación a esas informaciones. Porque casi nunca veía un cónsul aquí en la República Dominicana hablando de temas de cancelación de visado. Lo que pasa es, Mayra, que él ha estado es el librito que traen. Él ha estado en otras oportunidades aquí en misiones diplomáticas, por lo tanto, tiene total manejo de todo lo que se va a estar plasmando de ahora en adelante. Usted, si quiere ampliar estas y otras informaciones, no deje de comunicarse a los teléfonos que aparecen en pantalla, 809-534-8459 y 809-670-7011, y yo con gusto les asistiré. Ay, gracias, Sarita. Sarita, mira, hoy no vamos a contar con Mirla porque Mirla anda en una misión especial y está pues en algunos asuntos. Pero yo no quiero dejar que este programa termine, Manuel, sin antes pues anunciar este esfuerzo, darle una manita a este esfuerzo que están haciendo los comunitarios del municipio de Yaguate en San Cristóbal. Manuel, yo te envié por ahí unas imágenes de una kermés que van a estar realizando el domingo 28 en el Parque Central de Yaguate. Esto es profundo para la compra de un camión cisterna para los bomberos que necesitan. Yaguate es un pueblo en el que yo no nací, pero que viví por mucho tiempo y que lo considero mi pueblo, por todo el cariño y por la solidaridad y sobre todo por la preocupación que muestran los residentes por hacer suyos cada uno de los problemas de la comunidad y por apoyar a cada una de las personas que están en situaciones difíciles. Yaguate y sus ciudadanos se caracterizan por eso, por reunirse para ayudar. Nosotros desde Entérate con Mayra, pues hacemos la invitación a todo el que pueda colaborar para la compra de este camión cisterna, por favor que lo haga. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado y solo nos resta decirles bye bye.